Estamos a 5 minutos de las 10 de la noche. A lo largo de estas 2 semanas vamos a entrevistar en cuestión de prioridades a los candidatos de los principales partidos que se presentarán a las elecciones europeas. Y hoy nos acompaña el cabeza de lista de Vox, el actual eurodiputado Jorge Buxade. Un partido que en todas las encuestas le dan un aumento de escaños, duplican su representación y se colocan como la tercera fuerza más votada después de PP y PSOE. En los últimos días estamos asistiendo a un enfrentamiento desconocido hasta ahora entre Abascal y Feijóo, pese a que cogobiernan en varias comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos. Acaba de llegar del mitin central en Valladolid. Jorge Buxade, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Me decía antes que respiraba un ambiente distinto a julio, que veía más gente en los mítines. No sé si esto es una señal de que la cosa... Es real, desde el inicio de campaña en Gijón, ya en León el día anterior había sido un gran mitin, y Valladolid hoy ha sido extraordinario, también Zaragoza o Valencia, ¿no? Sí, yo creo que ahí se respira otra vez esa ilusión, esa frescura del discurso de Vox, y luego pues ya veremos el 9 de junio. Hablaba de ese enfrentamiento que están teniendo últimamente entre el Partido Popular y Vox. Usted decía ayer, y yo le pregunto si de verdad se lo cree, que cree que de verdad el PP está haciendo de pinza con Pedro Sánchez, que está dando alas al sanchismo, que va a ser el salvavidas del presidente del gobierno. ¿O esto es parte de la estrategia electoral de estos días? No, nuestra estrategia es hablar de Europa. Y veo que nadie habla de Europa. Yo estoy en todos los mítines hablando de Europa, en todas las entrevistas hablando de Europa, de lo que nosotros queremos cambiar en la Unión Europea. No es que es una cuestión de convicciones, es un dato. Partido Popular y Partido Socialista votan lo mismo en el Parlamento Europeo, el 88,28. Pero eso no es malo, que haya consensos, la gente quiere consensos, ¿no? Y quiere que los partidos mayoritarios entiendan, eso no... Bueno, sí que es malo cuando se aprueba el Pacto Verde Europeo, que ha sido pues, un golpe en la espina dorsal de la agricultura, de la ganadería y de la pesca en España, o de la industria del automóvil, cuando se prohíbe el motor de combustión a partir del año 2035, y precisamente en una región como esta, donde la industria del automóvil y de todos sus servicios accesorios es importante. Esto es lo que han votado, y podría seguir con ejemplos. Han votado a favor del llamado régimen de derechos de emisión de CO2. Hace 3 días estuve yo en Castellón, la industria azulejera en Castellón ha caído su producción un 20%, porque ahora las empresas azulejeras de Castellón y de Valencia tienen que pagar derechos de CO2 por trabajar. 1.500 trabajadores al paro. Los ataques, me refiero más a los ataques verbales que se están... No, lo de la pinza fueron ellos. Lo de la pinza, yo no he dicho lo de la pinza, ¿eh? Yo solo constato un hecho que yo he vivido en el Parlamento Europeo. Y además lo hemos denunciado en las intervenciones en comisión y en pleno. Hemos dicho, ¿pero por qué votáis esto? ¿Y por qué votan esto? Pues porque siguen los dictados de los lobbies, de intereses ajenos, porque el Partido Popular Europeo y el Grupo Socialista Europeo tienen una severa disciplina de voto. Si se apartan del voto que dice el partido, tienen sanciones. En mi grupo no hay sanciones. En mi grupo cada delegación vota lo que estima oportuno en función de los intereses nacionales. ¿Y puede haber riesgos? El otro día decía Santiago Abascal que la manifestación de Madrid había sido una romería, reduciendo casi a la nada bueno, pues esa manifestación contra la amnistía. ¿Puede haber riesgo de que el PP se canse y rompa ciertos gobiernos que tienen con ustedes en comunidades autónomas, en ayuntamientos? ¿Tienen ese temor? Habría que preguntárselo a Génova. Nosotros no tenemos ninguna intención de romper unos gobiernos que están funcionando razonablemente bien dentro de las dificultades de un gobierno de coalición en el que, pero bueno, hay unos acuerdos de gobierno que se están cumpliendo con menos lentitud, menor eficacia, pero está funcionando. Nosotros ninguna voluntad de romper esos gobiernos y menos de darle el gobierno al socialismo. Eso será entiendo que el problema que tienen ahora mismo ustedes, digamos, es con Génova, porque los presidentes autonómicos, aquí Alfonso Fernández Mañueco, siempre que se le pregunta, dice que el pacto va bien. Ayer el propio Mazón en Valencia decía, es que es la realidad. Tengo por aquí, si alguno se avergüenza del pacto PP-Vox es su problema. ¿El problema lo tiene Vox con la cúpula de Génova? No, lo tiene Génova con nosotros. Bueno, si Feijóo apenas habla de ustedes, les intenta siempre evitar. Bueno, no sé, lo de la pinza salió el lunes pasado y eso luego se multiplicó en tertulias de medios cercanos a Génova. Se ha reproducido en tertulias y hemos visto un periódico de tirada nacional abrir con una portada: el PP abre la veda contra Vox. Hombre, es una palabra muy fuerte, abre la veda. No sé si somos ahora objeto de caza. Dijo usted ayer que eran Diana ahora mismo, que se habían convertido en la Diana. Abre la veda. Los cazadores... ¿Qué opina de los que dicen que Vox y el PSOE se retroalimentan y que ambos partidos sacan beneficios o votos con los enfrentamientos que tienen? Pues que es una tontería. Esto forma parte del argumentario de Génova, supongo.
¿Cómo va a ser? Pero si le hemos puesto una querella el jueves pasado a Sánchez por malversación de caudales públicos, si estamos personados en la causa contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hemos dicho cosas que yo creo que no se ha dicho de ningún presidente del Gobierno de España. Hemos dicho que es el peor presidente del peor gobierno de la historia de España. Bueno, le hemos llamado autócrata. Al señor Feijóo esta Cuando mañana vino a Bruselas yo le muy... dije mentiroso, manipulador, narcisista, ególatra. Pero todos esos calificativos lo hemos escuchado también del PP. Hoy, Sí, un caso muy reciente es hoy. Esta mañana Feijóo ha sido muy duro. Quiero decir que... A mí lo que haga el Partido Popular, la verdad es que ahora mismo estoy en campaña. Yo quiero llamar al voto, que es lo que más A eso me importa. refería, que si al estar en campaña tiene que haber ese distanciamiento entre PP y Vox, que luego después del 9 de junio, no sé si a entenderse, bueno, están condenados a entenderse en muchos lugares, pero ese suflé bajará. Es que yo no estoy atacando al Partido Popular en mi campaña. Yo estoy preguntando al Partido Popular, diciéndoles que expliquen a sus votantes si van a derogar el Pacto Verde, si van a derogar el pacto de inmigración masiva que se aprobó en la pasada legislatura, si están de acuerdo y expliquen a los, en este caso a los castellanos y leoneses, que por qué han votado el 90% con el Partido Socialista, porque luego en las Cortes de Castilla y León se enfadan, y luego en las radios y en el Congreso de los Diputados se enfadan, pero luego votan el 90%. Y luego un diputado de aquí, del PP o del PSOE, le echa la culpa a Bruselas. Dice, no, es que esto es que lo tenemos que hacer porque es Bruselas. Voy a poner el ejemplo de Almeida, ¿no? Alcalde de Madrid. Dice, no, la zona de bajas emisiones la tenemos que mantener porque esto es Bruselas. Alcalde de Getafe, del Partido Socialista. Zona de bajas emisiones, la más dura. No, es que esto es Bruselas. No, es que Bruselas sois vosotros. Que Bruselas sois vosotros. Hemos tenido la oportunidad de cambiar esa directiva durante estos 5 años y no han querido. Vamos a seguir hablando de Europa. Tengo la sensación, señor Buxade, que ustedes ya no son tan antieuropeístas como eran hace 5 años. Usted lleva en el Parlamento 5 años, un lustro. Esos mensajes tan rotundos contra Europa, contra las instituciones europeas, ya no se escuchan. ¿Eso es porque usted mismo se ha dado cuenta, estando allí, la necesidad de estar en la Unión? No, yo creo que es porque había un desconocimiento en los medios de comunicación de lo que era Vox. Vox irrumpe en aquellas elecciones andaluzas. En 5 meses estamos en las elecciones europeas. Recuerdo aquello fue en diciembre de 2018, y las elecciones europeas fueron en mayo de 2019 y había un gran desconocimiento, siendo buenos. Y luego en otros medios había mala intención respecto de La Vox. culpa es de los medios. No, he dicho que en algunos... que eran antieuropeístas, pero no lo eran. No me haga como Fortés. No. Es decir, algunos medios tenían desconocimiento respecto de Vox y otros había mala intención. Le voy a poner un ejemplo. Yo en aquella campaña, la primera que yo viví, porque yo era abogado del Estado, y un día pues dije, venga, pues me lanzo a esto. Y sin solución de continuidad me fui en la campaña electoral. Todos los medios estaban preocupados porque Vox iba a entrar en Identidad y Democracia con Le Pen y con Salvini. Y hicieron artículos y artículos y artículos y artículos y artículos. Cuando nosotros llegamos al Parlamento Europeo y nos integramos en el grupo de conservadores y reformistas europeos con Giorgia Meloni, a la que ahora todos quieren abrazar, no hubo ningún artículo. Ninguno. Diciendo, pues Vox ha entrado en el grupo de conservadores y reformistas europeos, con los Tories británicos, luego se fueron, con Ley y Justicia, Gobierno de Polonia, con Giorgia Meloni. Pero han cambiado, ha virado un poco el mensaje antieuropeísta que tenía Vox hace 5 años. No hemos tenido nunca un discurso antieuropeísta. Eso es lo que yo quiero decirle. Jamás lo hemos tenido. Hemos tenido nunca. Ni en nuestros documentos escritos, en las 100 medidas de la España Viva, en la Agenda España, en España Decide, en los programas electorales. Pongamos un ejemplo, señor Buxade, de algo que Vox haya conseguido en estos 5 años en Europa y que pueda, digamos, afectar a nuestra comunidad, a Castilla y León. Bueno, pues nuestra gran victoria legislativa es haber podido aprobar incluso un reglamento europeo, que es el reglamento de la reforma de Eurodac. Eurodac es la base de datos europea sobre peticionarios de asilo y de inmigrantes ilegales. Yo creo que hay que explicarle a todo el mundo que Europa no tenía una base de datos armonizada de inmigrantes ilegales. Ahora mismo no sabemos cuántos inmigrantes ilegales hay en Europa. Y con ese reglamento... Es un problema que Castilla y León afecte demasiado. Con ese reglamento del que yo fui ponente, pues eso, vamos a tener una base de datos, los Estados miembros van a poder intercambiar información para pues, hacer un mejor seguimiento y, en su caso, iniciar los procedimientos de expulsión de los que no tienen que estar. Otra cuestión, pues mire, estoy pensando ahora, el 3 de mayo, en las Cortes de Castilla y León compareció el comisario de Agricultura
que en una declaración allí reconoció públicamente que gracias a una reunión que organicé yo, sabe mal hablar en primera persona, Nada, pero que ponerse Vox, flores cuando se lo merece. organizó el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos con todas las organizaciones agrarias españolas, con la organización agraria más grande a nivel europeo, y vinieron también los 4 consejeros de Agricultura de Vox en las diversas comunidades autónomas, entre ellos Gerardo Dueñas, aquí en Castilla y León. Le tuvimos reunido 4 horas al comisario, iban pasando las asociaciones y palo. Y él reconoció aquel día 3 de mayo en las Cortes de Castilla y León que gracias a esa reunión, tal como salió de esa reunión, le presentó a Ursula von der Leyen la reforma urgente de la simplificación de la PAC que se aprobó en el último pleno de Estrasburgo, eliminando las llamadas BECAM 6, 7 y 8, una serie de normas de condicionalidad ideológica que se imponen a nuestros agricultores y que les hemos liberado de esto. Hablaba de que estaba sintiendo, ¿no?, en esta campaña más gente en los mítines, ahora son mítines pequeños. ¿Milei le ha hecho gran parte de la campaña a Vox? Bueno, mítines pequeños, en Valencia tuvimos 3.000 personas. Bueno, pero en general estos días, en las europeas, sí, es verdad que el formato es diferente, digamos. Es verdad que los españoles están hasta las Pero hablo de todos los partidos, no solo de Vox. Los españoles están hasta las narices de los políticos. Y yo a veces me veo a mí mismo y veo a la clase política y digo, pues es que yo también estoy hasta las narices. ¿Y Milei ha sido parte importante de este resurgimiento de Vox? Milei, claro que ayuda. Cuando tú organizas un evento político en Vista Alegre, al conflicto diplomático, al presidente de Argentina, al presidente de Italia, presidente de Hungría, expresidente de Polonia, y los líderes de los partidos más pujantes, conservadores, patriotas, en toda Europa, eso produce un revivir. En Vista Alegre había más gente en este cuarto Vista Alegre que ni en el primero ni en el segundo. Se batieron los récords. Ya 15.000 personas. Durante todo el fin de semana, 30.000. El Vista Alegre es algo que yo creo que forma parte ya de la historia de los movimientos políticos en Europa. El viernes por la tarde organizamos una sesión de 4 horas en las que pasaron 40 organizaciones juveniles, universitarias, sindicatos, asociaciones juveniles, normales, de toda Europa y de América. Eso, por supuesto, que a nuestro afiliado, a nuestro militante, pues le anima y le dice, pues es que el futuro es nuestro, ¿no?, que es uno de nuestros lemas también, el futuro es nuestro. No voy a hablar de encuestas, porque además Vox nunca le gusta que se hable de encuestas, aunque ahora les favorecen, ahora no sé si les interesa, pero nunca han querido. Pero sí quería preguntarle, no tuvieron unos buenos resultados, vamos a decir, en Galicia, País Vasco y Cataluña, mantuvieron. Crecimos en votos en todas las comunidades. Entiendo que ustedes querían crecer en presencia, en escaños. ¿Por qué va a cambiar la situación ahora en unas elecciones europeas donde la participación suele ser más baja? Pues en eso estamos, en aumentar la participación. A mí me preocupa especialmente, veo las campañas de PP y PSOE y no están llamando a la participación. No voy a decir el nombre. Ustedes, que son muy inteligentes, lo sabrán. Hay una gran empresa de comunicación que ha hecho debates televisivos en todas las campañas electorales y ha decidido que en esta campaña electoral no hay debate televisivo. Eso no ayuda a llamar al voto. Hay una intención evidente de que haya baja abstención, baja participación. Y nosotros animamos a votar, porque son las elecciones más importantes, las elecciones europeas. Entre el 60, el 70, el 80, cada uno hace sus cálculos de las normas que se aplican en España. Vienen ya cocinadas de Bruselas, o son reglamentos que se aplican inmediatamente, o son directivas que los Estados luego tienen muy poca libertad para transponer. Entonces, son elecciones muy importantes. Allí se deciden cuestiones tan relevantes como la política agrícola común, la política común de asilo e inmigración. Cada vez que aparece la palabra común, hay que entender que eso es competencia de Bruselas. Por lo tanto, son muy importantes. Animamos a votar, que vayan todos los españoles y que nos oigan, que es nuestro lema, que nos van a oír, eso, que nos oigan a los españoles. Lo que está claro es que en la campaña aquí en España poco se va a hablar de Europa, mucho se va a hablar de Begoña Gómez, que también le quiero preguntar. Usted ha sido abogado del Estado, también, si no me equivoco, usted fue miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No, eso es una confusión en la Wikipedia. Estas cosas. No lo he visto en la Wikipedia, pero... Yo estaba de abogado del Estado en el Tribunal Superior de Justicia, eso es. Bueno, tiene conocimientos. ¿Cómo cree que va a avanzar este asunto de Begoña Gómez? Yo no sé si ustedes también lo sabían, que estaba investigada. No, porque había secreto de sumario. Sabíamos que estaba investigada. Y lo hemos ido diciendo en las tertulias. Y había periodistas, yo recuerdo una en la que fue Juan Carlos Girauta, el número 3 de nuestra lista, y dijo, está investigada. Y los periodistas, no está investigada. ¿Cómo que no está investigada? Si nos hemos personado en una causa. Sabíamos que había una causa. Lo que no conocíamos es, por ejemplo,
que, eso sí que no lo teníamos conocimiento porque había secreto de sumario, que Pedro Sánchez, cuando decide irse a descansar 5 días, él ya sabía que su mujer había sido citada. Y pues eso, engañó a todos los españoles, que es algo que nos tiene ¿Y debe recorrido habituados. como abogado que es? ¿Hay recorrido? Pues hay el recorrido de cualquier instrucción criminal. Pues le llamarán a declarar como investigada, ella declarará, las partes pedirán testigos, los jueces dirán, el juez de instrucción dirá, pues este testigo sí, este testigo no, y cuando se hayan practicado todas las pruebas, pues el juez decidirá. Tengo que preguntarle, porque bueno, es la polémica del día, el mismo día en que el Gobierno de España aprobó ayer la declaración del Estado palestino, Santiago Abascal se reunió ayer con Netanyahu en Jerusalén. Dice el Gobierno que es alta traición y que esa imagen le perseguirá. Yo le pregunto, ¿esto es una provocación? ¿Están ustedes apoyando, puede parecerlo, a un posible criminal de guerra antes que el aposicionamiento de un país como es España? Hay muchas voces que decían hoy que pueden correr el riesgo también de parecer que animan a Israel a seguir bombardeando a Gaza. ¿Quiénes son esas voces? Bueno, muchos sitios. Yo le pregunto. 7 de octubre. Yo estuve en el kibutz ese, en los varios kibutzes atacados, y en el lugar donde estaba esa rave de chavales y niñas de izquierda que estaban allí, pues, en su fiesta. Primera ola. Decenas de terroristas islámicos de Hamás entran, asesinan, secuestran. Segunda ola de gazatíes, de la segunda ola de terroristas. Violan, amputan a los cuerpos de niñas, graban el asesinato de los padres delante de los niños delante de los padres, lo cuelgan en Facebook y en redes sociales. ¿Pero cree que ha sido proporcional lo que está haciendo Israel ahora mismo con Gaza? Israel inicia una acción antiterrorista en Gaza. Gaza es un territorio controlado por una organización terrorista, la más criminal y la más inhumana que tenemos hoy en día en el mundo. Señor Buxadé. Esos son datos de Hamás, esos son datos de Hamás y son imágenes que ven de Hamás. Los primeros días nos ¿No cree que sean reales esas imágenes? Yo creo que entre creerme una organización terrorista y creerme un Estado democrático como Israel, siempre me voy a creer a Israel. Hace 30 años, cuando ETA mataba, ¿usted a quién le daba la fiabilidad? ¿A un comunicado de ETA o al comunicado del Ministerio Interior? De verdad lo digo, hay una cierta corrupción moral en la sociedad europea altísima en este tema. Pero esa foto no tiene demasiados riesgos. Una lucha no, esa foto resuelve un riesgo. La crisis diplomática que genera el gobierno de Sánchez con Israel, recuerde usted, y si no, pues en redes sociales, sobre todo en esta X, que es donde estamos los políticos, en Twitter, varias declaraciones de diputados israelíes que de forma injustificada promovían que el Parlamento israelí, el Knesset, hiciese una declaración de reconocimiento de la independencia de Cataluña. Pero Santiago Abascal va inmediatamente allí y haciendo uso de esa alianza política, porque el Likud es un partido que está dentro del Partido de Conservadores y Reformistas. Es un socio nuestro dentro del gran partido de Conservadores y Reformistas, y conseguimos una declaración de Netanyahu de su compromiso en la defensa de la integridad territorial de España, de la soberanía de España y de colaboración en la lucha antiterrorista. Son dos cuestiones que no podemos poner en riesgo, la colaboración de Israel en la lucha antiterrorista. Yo no quiero debatir con usted en esto, pero Israel ha amenazado a España. Dijo, el que nos hace daño, le haremos daño. Claro. Y hay un barómetro, que es el barómetro del Cano, que dice que el 70% de los españoles está a favor de la declaración del Estado palestino. Por eso le digo, no sé si es una foto que tiene muchos riesgos y en la que ustedes se pueden quedar muy solos. Bueno, pero es que con la razón te da igual quedarte solo. Tienes una razón moral. Es que el otro lado es una organización terrorista. Es una organización de humanidad, terrorista. Usted apelaba a la humanidad. Pero la humanidad que hubo el 7 de octubre, que devuelvan a los 136, que devuelvan... Esto se resuelve devuelven a los 136 secuestrados con sus familias, y las fuerzas de defensa israelí han dicho, y el gobierno israelí ha dicho, que en el momento en que se devuelvan, se finalizan las operaciones antiterroristas. Es una operación antiterrorista. Imaginemos por un momento, yo no quiero imaginarlo, imaginemos por un momento que eso sucede en España. Que 300 terroristas entran por las costas de Almería o de Málaga, entran en determinadas poblaciones del interior y cometen todas esas barbaridades. ¿Qué haría el gobierno de España? ¿Qué debería? Arrasar con el país de origen. Arrasar con esa organización terrorista. Claro, repito, que es que no están en matando Gaza, a esa organización terrorista, están por matando supuesto, a civiles. están yendo casa por casa.
casa por casa, sótano por sótano. Bueno, eso es lo no que nos se vamos está a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a ver qué Pero le yo pregunta. creo que el riesgo diplomático es el que ha producido Sánchez. Produjo un riesgo diplomático enfrentándose a la nación argentina, no a Javier Milei, a la nación argentina. Ahora con el Estado de Israel, y yo creo que viniendo para aquí he visto un tuit del PSOE golpeando a Giorgia Meloni. El gobierno de Sánchez va a crisis diplomática por semana. Es su estrategia de las europeas. Francia, Israel y ahora a por Italia. ¿Cuáles van a ser nuestros socios? Hamás, el Talibán, que los talibanes que felicitaron a Sánchez por el reconocimiento de Hamás. Giorgia Meloni, que dijo usted hace poco, Venezuela, le dijo Cuba. usted a Feijóo, es mía, ¿eh? Giorgia Meloni Es mi amiga, sí, claro, es mi amiga, es una de los nuestros. Vamos a ver qué le preguntan. Yolanda. Bueno, ya que ha dicho que son muy europeístas, la Unión Europea aprobó la primera estrategia para la igualdad de las personas LGBTIQ 2020-2025, que intensifica la acción para promover una unión para la igualdad para todos. Y los contenidos y objetivos de esta estrategia no encajan con ninguno, creo, con ninguno de los 10 puntos de su programa electoral que está en estas 2 páginas. Este es su programa electoral para las elecciones europeas. No, eso no es cierto, pero bueno. Bueno, está en su página web y pone que es el programa electoral. El programa son 40 páginas. Bueno, pues no lo he encontrado. Búsquelo, está en la página web. En todo caso, creo que no encaja en ninguno de estos puntos. Entonces, por ese motivo, lo que le pregunto es si derogarían la ley de matrimonio igualitario, la ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y, por tanto, las legislaciones de igualdad y garantía de los derechos de las personas LGBTI existentes en distintas comunidades autónomas de nuestro país, la derogarían, y si están a favor de las llamadas terapias de conversión y si impulsarán dentro de la Unión Europea esas garantías de derechos de las personas LGBTI, siguiendo con esta estrategia en el 2025 y con la segunda estrategia posteriormente. Vale. A ver si... Nosotros votamos en contra de ese documento, de esa estrategia. Votamos en contra, porque entre el contenido de eso está la entrada de los lobbies en los colegios, que es algo que nosotros no queremos. No queremos el adoctrinamiento. Queremos que la educación sexual de los niños es patrimonio de los niños, de los propios niños y, en su caso, de sus padres. Y, por tanto, eso es el ámbito de lo íntimo, de lo familiar, que no debe entrar ningún tercero. Segundo, respecto de la pregunta de la ley de derogaciones, yo me presento a las europeas y a mí no me corresponde derogar ninguna ley. Me corresponde aprobar directivas, reglamentos o derogar el Pacto Verde, que es lo que nosotros proponemos para quitarle la soga que tienen nuestros agricultores y ganaderos. Y luego la tercera pregunta... ¿Qué le parecen las terapias de conversión? Es una cosa respecto de lo que también a nivel europeo hay distintos países que las han prohibido. Cada uno tiene su opinión personal. Lo que quiero es libertad. Eso es una opinión libertad. personal. Libertad. Libertad, David. para coaccionar a la gente. No, para coaccionar, no. Libertad, la libertad no es para coaccionar. Sí, sí. Cambio de tercio y vamos a agricultura, que es un tema que desde luego gusta y gusta mucho en Vox. Lo decía hace un momento, 4 consejeros en España ahora mismo de agricultura, porque desde luego que el apoyo que tuvieron en las últimas autonómicas se sentía, se notaba en ese sector agrario. Pero ahora tienen 4 consejeros que se enfrentan a una situación de ¿y ahora qué hago? Porque realmente poquito se puede hacer. Corren el riesgo de quemarse porque las expectativas que se generaron en el campo con la llegada de sus consejeros fueron muy altas y ahora están empezando a tener pues manifestaciones, protestas, broncas. ¿Corre Vox el riesgo de quemarse en esos espacios de gobierno y la diferencia entre predicar y dar trigo empiezan a notarla ahora? Yo creo que los agricultores y los ganaderos son precisamente un sector que conoce muy bien la realidad y ellos saben cuál es el origen de las normas que les perjudican. La mayoría de ellos saben perfectamente qué es y qué significa la Agenda 2030, qué es y qué significa el Pacto Verde Europeo. Ellos saben distinguir. Esa rebelión de los tractores que hubo en toda Europa era una rebelión contra von der Leyen, contra la Comisión von der Leyen, contra el Pacto Verde y contra las directivas y reglamentos del Pacto Verde. Esa es la cuestión fundamental. Evidentemente, cuando tú estás en un gobierno, pues surgen las tensiones. Pero yo esta mañana me he reunido con organizaciones agrarias aquí en Valladolid, he escuchado sus problemas y todos y cada uno de ellos tienen su origen en Bruselas. ¿Qué es lo que hay que ahora plantear
derogar el Pacto Verde y negociar una mejor PAC. Hay que tener en cuenta que en esta legislatura vamos a negociar y aprobar la nueva política agrícola común. En la anterior legislatura, PP y PSOE permitieron una caída del 10% de media de las ayudas. Nosotros vamos a proponer que se suba la PAC y que se quite de otras cosas de gasto político innecesario. Por ejemplo, tener 2 sedes del Parlamento Europeo, una en Bruselas o en Estrasburgo, o una flota de 300 coches eléctricos que está a disposición de los eurodiputados. Porque la gente normal no se puede comprar un coche eléctrico, los eurodiputados sí. Ahí está, ella no está a disposición. Pues yo no los necesito para nada. Y no es populismo, es que es verdad, es la realidad. Entonces, vamos a luchar ahí en Europa y la gente y los agricultores y ganaderos no son tontos. Ellos saben lo que se puede conseguir y lo que no se puede conseguir. Muy especialmente he visto que los ganaderos eran los que estaban muy contentos del trabajo realizado por Gerardo Dueñas y su equipo en todo lo relativo al bienestar animal, en la liberación de las permanentes inspecciones veterinarias, la persecución, la imposición de sanciones. Luego hay otras cuestiones que no son de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, la falta de una adecuada gestión en el tema de las aguas subterráneas, que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero, que depende de Teresa Rivera, lo digo porque supongo que vendrá Teresa Rivera y tendrá que dar explicaciones de por qué la Confederación Hidrográfica del Duero está secando a los agricultores de Castilla y de León. Y el lobo. Nosotros hemos propuesto desde el primer momento la modificación de la directiva que impide efectivamente la caza del lobo en determinados lugares, pero que es un tema europeo. En Rumanía incluso el oso, donde ya ha habido antecedentes de personas matadas por un oso, ¿no? Yo creo que todos esos temas los agricultores saben distinguir entre una cosa y otra. A propósito, que era lo de las terapias de conversión, digo, pues ya, ¿qué tal en Gaza lo de las terapias de conversión? ¿Cómo van? Pues no lo sé. Lo sabrá usted mejor. No, yo no he estado nunca en Gaza. Pablo. Hola. Por cierto, decía usted que éramos gente inteligente. No lo somos, pero lo aparentamos, ¿eh? No se preocupe. No, seguro que lo son. No. Estas elecciones, además de europeas, también se juegan en clave interna, ¿no? Y en parte tiene un tanto de plebiscitario sobre Pedro Sánchez. Lo queramos o no, sí, bueno. Yo le pido que me acepte la hipótesis, si es tan amable, que me acepte la hipótesis. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a tener un problema? ¿O lo van a tener los dos, el PP y Vox, si no son capaces de doblegar a Pedro Sánchez el 9 de junio en las urnas? Y le pido, si es tan amable, de aceptarme la hipótesis. Ya sé que es una hipótesis, pero es una hipótesis real, que seguramente que usted no comparta. No la comparto porque no votamos a Sánchez. A Sánchez se le votaba el 23 de julio. Pero los ciudadanos, usted sabe que van a votar pensando, muchos de ellos, en ese plebiscito que dice... O sea, que pase lo que pase, ustedes nunca ganan... Pero el 9 de junio se vota a los diputados del Parlamento Europeo y, en su caso, la futura Comisión Europea. No se vota. Entonces... Yo digo en los mítines acépteme usted esta hipótesis. Yo digo en los mítines una cosa. Si el Partido Socialista sacase 0 diputados en las elecciones al Parlamento Europeo, 0, ¿dimitiría a Sánchez? Pero en cualquier caso, si a no Sánchez dimitiría. Una pregunta. Si ¿Cómo iba a dimitir Sánchez? La hipótesis al revés. Si a Sánchez le va mal, ustedes no utilizarán... Pues es evidente que ninguno de nosotros, ningún votante de Vox, ningún votante del Partido Popular, yo creo que incluso ya muchos votantes del Partido Socialista no quieren que gane el Partido Socialista las elecciones europeas. Pero eso significa que tenemos que renunciar a hablar de Europa. Tenemos que hablar de Europa, son las elecciones europeas. Porque todos esos que durante tiempo, usted decía, no, ustedes han cambiado el discurso. Yo he dicho, no hemos cambiado el discurso. Pero hay algunos que van con la medalla de pro-europeo. Yo es que soy pro-europeo. Pero luego llegan las elecciones europeas y no hablan de Europa. No hablan de las directivas, de los reglamentos, de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer. ¿Para quién es un problema, cómo podemos mejorar? ¿Para quién es un problema mayor la resistencia de Sánchez en esas elecciones del 9 de junio para Vox o para el Partido Popular? Perdón. ¿Para quién es un mayor problema la resistencia de Sánchez? Para mí es un problema gravísimo. Es que, repito, es el peor presidente de la historia de España. Y ahora, cada día que tenemos más razones para justificarlo. Podríamos aquí estar un programa de 3 horas hablando de todo lo que ha provocado Sánchez y todo lo que ha hecho Sánchez. Sánchez que se vaya. Pero las elecciones del 9 de junio son para las elecciones al Parlamento Europeo. No se puede engañar a la gente. A mí, yo puedo cometer errores y puedo incluso decir cosas con las que otros no están de acuerdo. Pero yo no engaño. Creo que se me nota. No engaño.
Entonces, no podemos engañar a los españoles. El 9 de junio no se vota a Sánchez. Pues no me engañé, ¿con 8 escaños se darían con un canto a los dientes? No nos damos con un canto a los dientes, con nada. A mí lo de las encuestas me ha dicho, ustedes ahora, como les da bien, se las creen. No me las creo. Es decir, hay encuestadoras que hace las mismas, hace 4 meses decían que caíamos. Yo he visto artículos diciendo que Vox va a sacar menos eurodiputados, hace 4 meses. Y ahora algunas dicen que 8. Entre 2 y 8, contando una participación normal, puede estar el escaño a 200, 250.000 votos. Hemos ganado 1,5 millones de votos ahora. Bueno, veremos el Ojalá, si hemos ganado 1,5 millones de votos, quiere decir que sacamos 4. Pues Jorge Buxade, gracias por estar aquí en Cuestión Gracias de a Prioridades ustedes. en Castellano Televisión y suerte el 9 de junio. Muchísimas gracias.